Mi nombre es Mario Urrutia y voy a empezar la presentación. Bueno, pues el tema es cantidad de movimiento lineal y colisiones. Entonces, bueno, la cantidad de momento lineal o ímpetu es una magnitud física fundamental, ¿verdad? Tipo vectorial que se describe el movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica. Dice. En mecánica clásica, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa del cuerpo y la velocidad en un instante determinado. Y como podemos ver, pues tenemos la fórmula, ¿verdad? Que impulso es igual a P igual a masa por velocidad, ¿verdad? Y tenemos un pequeño ejemplo. Como podemos ver, acá está el ejemplo. Tenemos que una persona de 64 kilogramos camina por el parque con una velocidad de 2 metros sobre segundo. La incógnita es cuál es la cantidad de movimiento de dicha persona. Y pues, sencillo, aplicamos la fórmula, ¿verdad? P es igual a masa por velocidad. Y como ya tenemos que la masa es de 64 kilogramos de la persona y su velocidad que es de 2 metros sobre segundo, entonces tenemos la cantidad de movimiento o el ímpetu de la persona que son 128 eh, 128 kilogramos metros sobre segundo. Esa es las unidades de medida con la que se representa el ímpetu, ¿verdad? Eh, ¿De qué depende el momento lineal? Como dato previo, en este caso, Kevin, P significa ímpetu o cantidad de movimiento. Aquí está, ¿verdad? La cantidad de movimiento, momento lineal, ímpetu. Ajá. Eso significa. Y escríbanme si tienen dudas, por favor, para resolverla, ¿verdad? ¿De qué depende el momento lineal? Como veo, como dato previo, antes de continuar, no se debe confundir el concepto de momento lineal, ¿no?, con otro concepto básico de la mecánica newtoniana, que es denominado momento angular, que es una magnitud diferente. En la imagen a la derecha vemos unas bolas de billar, las cuales durante un juego chocan entre sí con la banda de la mesa. En todos los casos, supondremos que el choque dura una décima de segundo. Es bien importante que tomen en cuenta, ¿verdad? Que en este tipo de ejercicios es el momento del choque, son segunditos, son décimas de segundo, así como dice aquí, ¿verdad? En la teoría. Tenemos el impulso mecánico, dice, para que una bola de billar posea momento lineal, hay que proporcionárselo de alguna forma. Si observamos a un jugador de billar, resulta evidente que el momento lineal que adquiere la bola depende del golpe que se le da con el taco, ¿verdad? O sea, así que depende de qué tan fuerte se golpee la bola con el taco de billar. Entonces así también será el momento lineal que obtendrá, ¿verdad? También observamos que ese momento lineal varía después del choque con otra bola o con la banda de la mesa. Como podemos ver también, pues, sí, bueno, los que han jugado billar o los que han visto, que sea, han visto que alguien juega billar, pues al momento de un choque, el momento lineal de la bola, pues cambia, pues disminuye, tiende a disminuir porque por el choque, ¿verdad? La magnitud que mide variación del momento lineal de una partícula y del cual depende se le llama impulso. Pero ahora bien, ¿qué es impulso? Ojo, la magnitud que mide la variación del momento lineal de una partícula y de cuál depende se llama impulso. Todos hemos visto cómo acelera un automóvil de la Fórmula 1. Si se mantiene en acción durante más tiempo, adquiere mayor velocidad y puede ubicarse primero en la carrera. Con esto nos damos cuenta de que el efecto que produce una fuerza que actúa sobre un cuerpo depende del tiempo que está actuando. O sea, quiero decir que el efecto depende del tiempo tal de que se le está aplicando la fuerza al objeto, ¿verdad? Para medir este efecto se define la magnitud impulso mecánico. El impulso mecánico, como podemos ver, se denota por la letra I y se define por el producto de la fuerza por un intervalo de tiempo.
durante que éste actúa, ¿verdad? Y su fórmula, ahí está la fórmula que vamos a utilizar en este caso en el impulso mecánico. Y es igual a fuerza por un delta T. En forma descriptiva diremos que el impulso es una magnitud vectorial que tiene la dirección y el sentido de la fuerza que lo produce. Ahora bien, las fuerzas, las fuerzas aplicadas pueden variar con el tiempo. Por eso se habla de fuerza media de impacto cuando golpeamos una pelota con una raqueta o con un palo de golf. Y pues tenemos un pequeño ejercicio, un pequeño ejemplo del impulso mecánico, ¿verdad? Aplicando esta fórmula, la cual es la siguiente. Eh, Dice, un palo de golf impacta una bola con una fuerza media de 2000 newtons. El tiempo de contacto entre el palo y la bola es de 0.001 segundos. Como se pueden fijar, el tiempo es bien pequeño, ¿verdad? Porque, como ya lo dijimos anteriormente, eh, el intervalo de tiempo es bien corto. Ahora, ¿cuál es el impulso que comunica con la bola? Y la respuesta es 2 newtons por segundo. ¿Y por qué? Aplicando la fuerza. Aplicando, perdón, la fórmula. Y es igual a F, que son 2000 newtons. Y lo multiplicamos por el tiempo, la cual es 0.001 segundo. Y nos da la respuesta de 2 newtons segundo. Veo que Kevin está escribiendo, a ver si tienes alguna duda. Si no, pues. Ok, si te pidiera la fuerza media, pues si tenés el impulso y te dan el intervalo de tiempo, pues solo despejas. No sé si te referís a eso, ¿verdad? O sea, si vos tenés, así, no sé, te dan el impulso y, permitime, solo despejas así, pero te quiero enseñar. O sea, tenés acá, ay, espérate, no sé si ya entendiste. Por el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que tenés que hacer, si ya tenés, si ya te dan esta variable que es y te dan el tiempo, despejas. Recordad que si está multiplicando este lado, la t, pasa a este lado a dividir, ¿verdad? Entonces nos quedaría que fuerza es igual a I sobre el tiempo que te dan. Así. Esa sería la forma en cómo encontrarás la fuerza media. Bueno, ahora vamos a ver conservación del momento lineal. Hasta ahora lo que hemos hablado del momento lineal analizando el impacto solo de un cuerpo, bola de billar o partículas sobre otro. Ampliamos el concepto al choque de varias partículas, en lo que llamaremos un sistema de partículas. Para ilustrar el concepto, pensemos en una mesa de billar, donde puede haber varias bolas moviéndose a la vez. Las bolas representan las partículas. Entonces llamaremos momento lineal de un sistema de varias partículas. Debemos notar que como el momento lineal es un vector, cuando sumamos varios momentos tenemos que hacerlo como vectores, no como simples números. Cuando algunas de las bolas chocan, sus momentos individuales se alteran, algunas se frenarán y otras se acelerarán, ¿verdad? O sea, depende
del movimiento o del choque de cada una de las bolas. Ahora tenemos una pequeña conclusión, ¿verdad?, sobre el momento lineal e el impulso. Pues sería bueno que tomen nota, aunque creo que se va a compartir la presentación. Llamamos momento lineal a la magnitud que nos mide la capacidad que tiene un cuerpo de producir un efecto sobre otro en una colisión. Es decir, que es la capacidad de bueno, ahí está, la capacidad que tiene un cuerpo de producir el efecto cuando choca, ¿verdad? Cuando una bola choca con otra bola o cuando la bola choca con las paredes o con las orillas de la mesa de billar, ¿verdad? Otro punto importante es que el impulso a la variación del momento lineal, dice, cuando aumenta el momento lineal de un cuerpo, está recibiendo impulso positivo. Cuando disminuimos ese mismo momento lineal, el impulso es negativo. Principio de conservación del momento lineal, dice, cuando un sistema de partículas no recibe impulso del exterior, su momento lineal total es constante. Ahora pues entramos a ver los choques elásticos. Cuando dos cuerpos chocan, pueden que parte de la energía que llevan y, se utilice en deformarlos o bien se disipe en forma de calor. O puede que esta pérdida sea depreciable. A veces la energía pues se deprecia, ¿verdad? Pero siempre hay algo, la energía no se, solo se transfiere, ¿verdad? Si en un choque se conserva la energía cinética total de las partículas, el choque se consideraría elástico. En este caso, la conservación del momento lineal y de la energía cinética determinan totalmente la velocidad de cada partícula detrás del choque. Tras el choque de ambas seguirán moviéndose con distinta velocidad, al menos en sentido, ¿verdad? Sin embargo, la suma de sus momentos lineales han de permanecer constantes. Y vamos a ver aquí, dice, el choque de bolas de billar es elástico. Durante el choque elástico se conservan el movimiento lineal y la energía cinética. Eso quiere decir que se mueven las bolas, ¿verdad? Se siguen moviendo al momento del choque. Ahora bien, aquí tenemos como se deducen las fórmulas al momento para choques elásticos, ¿verdad? Supongo que ocurre un choque directo entre dos objetos, A y B, en una vía. Dice, queremos saber las velocidades finales. Para ambos, permítanme, pero dice que para ambos objetos solo nos dan las velocidades iniciales, velocidad A sub i y velocidad B sub i. Al aplicar la conservación del momento, podemos ver que tenemos una ecuación con dos incógnitas. Y si se fijan, esta es la fórmula del momento lineal de partículas. Lo tenemos, momento lineal de las partículas. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué significa? M es la masa del objeto A, VA sub I es la velocidad inicial del objeto A eso le sumamos la cantidad de movimiento del objeto B. ¿Cómo se lo sumamos? Simplemente solo es la masa de B que nos las tienen que dar. Bueno, en casos no, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, no. Y la velocidad B sub I. Y como se conserva, como es de conservación del momento lineal, entonces tiene que ser igual, este lado de la ecuación tiene que ser igual a la masa de A por la velocidad de A final, más la masa de B por la velocidad de B final. Dice, como la energía cinética también se conserva, como lo dijimos en la anterior diapositiva, ¿verdad? La energía cinética del total de partículas de choque se considera elástico y se conserva cuando el choque es elástico, entonces tenemos la fórmula también y nos auxiliamos de la fórmula de la energía cinética, que ya sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de la masa de B por la velocidad inicial de B y así, ¿verdad? Igual a un medio de la masa
un medio de la masa de A por la velocidad de A final al cuadrado, más un medio de la masa de B por la velocidad de B final al cuadrado. Entonces, como ahora tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, sabemos que podemos resolver completamente el sistema al usar las simultáneas para determinar ambas velocidades, ¿verdad? Entonces, al simultanear las ecuaciones anteriores, pues para evitar tanto como llegar a la fórmula o llegar al resultado, pues solo se lo resumí aquí. Aquí tenemos que la velocidad final de A es igual a la masa de A menos la masa de B entre la masa de A más la masa de B por la velocidad inicial de A más dos veces la masa de B entre la masa de A más la masa de B por la velocidad de B inicial y así la otra, ¿verdad? Similar. Si se fijan, si queremos la velocidad de A, lo que quiero que tomen en cuenta un poco es el término de acá. Aquí es dos veces la masa de B. Y como aquí queremos la velocidad final de B, entonces aquí es dos veces la masa de A. Solo para que lo tengan como dato, ¿verdad? O que puedan identificarla o que sin un examen, digamos, no se acuerdan. Es una forma de como de recordar. Si yo estoy buscando la velocidad final de A, pues una forma de recordarme es que y uno de los términos es dos veces la masa de B entre la suma de las masas, ¿verdad? Digo, como recomendación, no sé, para que se recuerden ustedes en un examen, ¿verdad? Ahora bien, dice, el objeto A choca en un blanco B de igual masa. Estos se pueden dar estos casos. Aquí también les anoté que se pueden dar algunos casos, que si el objeto A choca con un blanco B de igual masa que está en reposo, entonces dice que la velocidad de A final va a ser igual a cero. O la velocidad de B final va a ser igual a la velocidad inicial de A. O sea, lo que quiere decir esto es que va a adquirir la velocidad del objeto B. El objeto A choca un objeto B. Estamos acá ahora, en este. El objeto A choca con un objeto B con la misma masa. Los objetos tienen la misma velocidad, pero en direcciones opuestas. Entonces, tenemos que la velocidad de B es igual, perdón, la velocidad de A final es igual a la velocidad de B inicial por la velocidad de B final. Un objeto pesado, aquí hay un pequeño ejemplo, un objeto pesado, no, perdón, este es solo otro caso que se puede dar, un objeto pesado que choca con uno mucho más ligero que está en reposo, la velocidad final del objeto pesado tiende a su velocidad inicial. Esto es bastante intuitivo. El objeto ligero tiene poco efecto sobre el pesado, o sea que el objeto, si el objeto A es muy grande, pues no tiene, casi no le produce un aumento al objeto B que está en pesado. Aquí tenemos un ejercicio para que quizás entiendan un poco mejor, ¿verdad? Dice, un jugador de badminton hace un servicio con una cámara de alta velocidad. Se mide la rapidez de su raqueta, la velocidad de la raqueta es de 20 metros sobre segundo justo antes de golpear el gatillo o la bola o que esté jugando badminton, bueno, el gatillo. De manera aproximada, ¿a qué velocidad espera que esté viajando el gatillo después de que choque? Entonces dice que la punta de un gatillo de badminton es suficientemente rígida, de modo que el choque puede ser aproximado como un choque elástico, que eso quiere decir que no... Ya vamos a ver la diferencia del elástico y el inelástico. La masa de la raqueta es mucho mayor que la del gatillo, entonces deberíamos esperar que la rapidez sea alrededor del doble de rapidez de la raqueta, o sea, 40 metros sobre segundo, ¿verdad? Esa es una suposición que se hace. Y en el ejercicio 1B tenemos que, dice, si la raqueta que tiene la masa de 100 gramos y el gatillo de 5 gramos, calcula la velocidad exacta del gatillo, suponiendo que el choque es elástico. Entonces, a sustituir valores o datos en la ecuación,
tenemos esta ecuación que la velocidad del gatillo, esta velocidad, es igual a 2 veces la masa de la raqueta entre la suma de la masa por la velocidad final. Y ahí luego solo sustituimos, ¿verdad? Que dijimos que 2 es de fórmula por la masa de la raqueta, que es de 100 gramos, que aquí nos la da, acá, es de 100 gramos. Luego sumamos las por fórmula, que dice que el denominador, la masa de A más la masa de R, que es la raqueta, más la masa de G, que es el gatillo, son 100 más 5, y multiplicado por la velocidad de la raqueta, en este caso sería 20 metros sobre segundo, y se obtiene la respuesta, que son 38 metros sobre segundo. Ahora tenemos choques inelásticos. En el caso de que dos partículas choquen y sigan moviéndose juntas, se produce un choque inelástico. Entonces también se conserva el momento lineal del conjunto. En este caso es diferente porque lo que quiere decir que un choque inelástico es de que los dos objetos que chocan quedan como pegados y los dos se mueven o adquieren una velocidad. Entonces por eso dice que también se conserva el momento lineal del conjunto. Y tenemos los choques absolutamente inelásticos. Dice, un choque es absolutamente inelástico cuando se produce la mayor pérdida de energía posible, compatible con la conservación del momento lineal total. En el caso de choques frontales, esto supone que ambas partículas quedan adheridas unas a otras. Al contrario que en el caso de choque elástico, existen numerosos casos de choques absolutamente inelásticos. Dice. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando un automóvil choca contra un obstáculo fijo. Como pueden ver aquí, ¿verdad? En la imagen, ese es un choque absolutamente inelástico porque hay pérdida de energía, por ejemplo, la energía cinética, ¿verdad? Porque su velocidad disminuye y queda pegado. El automóvil se deforma, por lo que las fuerzas internas hacen trabajo y el choque inelástico, la energía cinética disminuye, como les decía, ¿verdad? La energía cinética disminuye ya que queda pegado, es como si la velocidad disminuye, pues se pierde la energía cinética o disminuye la energía cinética. Vaya, aquí hay unos ejemplos de choque perfectamente inelásticos. El péndulo es un dispositivo práctico en el cual ocurre un choque inelástico. Hasta que llegan los instrumentos modernos, el péndulo se usaba mucho para medir rapidez de proyectiles. ¿Ya? Sabemos que en este choque solo se conserva el momento, así que el momento del proyectil antes del choque debe ser igual al momento del sistema del proyectil bloque, perdón. Inmediatamente después del choque, aquí usamos el subíndice B para el bloque y P para el proyectil. Velocidad B del bloque es la velocidad, es la velocidad del bloque, justo después del impacto. Entonces tenemos la fórmula, ¿verdad? De cantidad de movimiento, la masa de P por la velocidad de P es igual a la masa de B más la masa de P por la velocidad de B, que es la fórmula que utilizábamos anteriormente. Acá, esta fórmula. Y así podemos, después de acomodar, ¿verdad? Podemos entender la velocidad de B. Es la velocidad del bloque junto, ¿verdad? Ahí está. Sabemos que después del choque se conserva la energía mecánica del sistema bloque proyectil. Como el proyectil queda dentro del bloque, entonces por eso se llama sistema bloque proyectil. Así que el bloque se eleva a una altura h bajo la influencia de la aceleración gravitacional g. Entonces, un medio, como ya tenemos que es un sistema, ojo, miren, como después del impacto sabemos que es un sistema, entonces acá tenemos que es un medio de la masa, pero ¿la masa de qué? La masa del sistema, la masa del proyectil más la masa del bloque por la velocidad al cuadrado de B, que ya sabemos que es la velocidad del sistema bloque proyectil, igual a la masa del proyectil más la masa de la bala por gravedad y por la altura, ¿verdad? Como sabemos que la energía cinética es igual a la energía potencial mecánica.
Entonces eso es lo que está diciendo aquí, que la cinética debe ser igual a la energía mecánica del sistema. Esta es energía mecánica, que sería mgh, pero en este caso, como ya les dije, ¿verdad? Que se suman las dos masas porque como el proyectil está dentro del bloque, entonces por eso se suman las masas. Y después de reacomodar y de hacer los pejes, tenemos que para calcular, si nosotros queremos calcular la velocidad del bloque o del sistema proyectil bloque, solo pues al despejar y todo eso nos queda que 2 veces la gravedad por la altura. Al sustituir la velocidad inicial del bloque en nuestra expresión anterior de la conservación del momento, como recuerdan, esta se sustituye, que es esta, entonces si se recuerdan, aquí ve, velocidad de v, esta, es igual, entonces lo que hacemos es sustituirla acá, en vez de poner velocidad de v al cuadrado, ponemos acá, y de un solo con la raíz cuadrada, si se fijan aquí, 2gh no tiene raíz cuadrada, y aquí sí, es solo para eliminar, ¿verdad?, el cuadrado. Así que después del último reacomodo tenemos que la velocidad del proyectil se calcula de esta manera. La velocidad del proyectil es igual a la suma de las masas entre la masa del proyectil por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Que son datos que ya no nos tienen que dar, ¿verdad? Son fórmulas así para que nosotros la podamos utilizar, así que estamos deduciendo las fórmulas. Estas son las importantes. Esta y esta, ¿verdad? Es importante que sepan de dónde salen las fórmulas, ¿verdad? Ahora bien, tenemos un ejercicio. Supón que se le dispara una munición a un bloque de 1 kilogramo, ya no dan la masa, que es parte de un péndulo balístico. El bloque se columpia a una altura de 0.3 metros, o sea que nos dan masa. Ok, decime, pregunta. Y en la fórmula anterior, ese 2GH, ¿por qué se le saca raíz cuadrada? ¿O de dónde sale? Vaya, vaya, sí. Si te fijas, como aquí, ah, puedes ver, no estoy manchando ahorita, sí, ¿verdad? Sí, Vaya, lo que aquí dice, sabemos que después del choque se conserva la energía mecánica. O sea, lo que quiere decir es que, el, que la energía cinética es igual a la energía potencial gravitatoria, eso es lo que te quiere decir. Entonces, si te fijas, tenemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, ojo con ese cuadrado, de ahí viene todo. Luego, es igual a la masa por GH, aquí en este lado de la, de la fórmula. Entonces, si te fijas, como te dije, aquí despejamos, algunas masas se eliminan porque como son iguales, y despejando nos queda esta, velocidad al cuadrado, que es esta, mira aquí. Esta de acá es esta de acá. Entonces ya viene de la fórmula de la energía cinética, velocidad al cuadrado, es igual a 2gh. Entonces, nosotros esta velocidad al cuadrado, anteriormente hicimos esto, mira. Esta, velocidad de v es igual a la masa del proyectil por la velocidad del proyectil más la suma de las masas. Recuerda que estamos estudiando que se dispara un bloque y luego, como es un choque totalmente inelástico, se quedan pegados. Y si te fijas aquí, te da la figurita, mira. Si puedes ver la figura de tu izquierda de la pantalla, viene un proyectil, golpea el bloque. Lo que estamos tratando de representar es esto, que que la bala se queda pegada aquí en este proyectil y le genera una cantidad de movimiento al bloque y que se eleva a una altura h. Entonces, calculamos que la velocidad v, que dijimos que era la velocidad ya del bloque más la bala, o sea que ya está dentro del bloque, calculamos esta velocidad, esta misma velocidad, solo que
está elevado al cuadrado por la fórmula de la energía cinética. Entonces Pero, luego la raíz cuadrada sale de dónde, esto es lo que quiero llegar. Si te fijas, solo sustituimos ¿qué es la velocidad de v? Es la masa de p por velocidad de p más la suma de las masas, ¿verdad? Si te fijas, esta de aquí, esta de acá, es igual a esta de acá, o sea, como es igual, solo se sustituye. ¿Y por qué viene la raíz cuadrada? Porque como aquí tenemos esta que está al cuadrado, aquí ve, mira, aquí está al cuadrado. Entonces, en vez de poner todo eso al cuadrado, igual a 2GH, entonces venimos, es que se omite un paso. Es como que haya puesto la masa por la velocidad, espérate, por la velocidad, bueno, vos me entendés ahí, por la velocidad entre la suma de las masas, va. Es como que haya hecho esto, mira. Y aquí lo haya elevado al cuadrado al principio. A este lado como que lo haya elevado al cuadrado. ¿Me entendés? O sea, yo sé que sí, es bien difícil. Entonces, lo que se hace es como omitir un paso. Porque si nosotros le vamos al cuadrado al principio, vamos a tener 2GH al lado derecho. Ahora bien, ¿cómo nos eliminamos el cuadrado? Sacando raíz cuadrada a ambos lados, ¿verdad? sí. Entonces, si vos sacas raíz cuadrada al lado izquierdo donde está elevado al cuadrado, solo se elimina el exponente. Y el otro lado sí se queda con raíz cuadrada. No sé si espérate, quiero a ver si puedo escribirte mejor. Así, vaya, así, mira. Es como que tuviéramos la masa multiplicado por la velocidad, ¿verdad? Entre la suma de las masas, masa 1 más masa 2 lo voy a poner. Va, y todo esto, que todo eso esté elevado al cuadrado. O sea, no sé si ya me entendiste o sigo. O sea, Sí, 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 sí. o sea, ¿te quedó claro cómo llegué a por qué raíz cuadrada? Sí, ajá. Va, chivo, va. Pues, Sí. Pero bueno, va. este 2GH, Ajá. a la hora de realizar otro ejercicio, la puedo tomar como una constante que siempre va a estar ahí, o esto va a ir variando según el ejercicio. Según el ejercicio, 2GH sale porque recordad de que estamos, porque estamos evaluando este tipo de ejercicio, que un Ujú, proyectil golpea un péndulo y se eleva a una altura h. ujú, Entonces lo que te quiere decir es que la velocidad o la energía cinética que que trae el proyectil, o sea, el bloque, se transforma en una energía potencial gravitatoria. Entonces, por eso es esta primera igualdad, esta de aquí, ya te digo. Espérate. Aquí donde estoy borrando ahorita, aquí donde borré quedó limpio. Esa es la igualdad, por eso es lo que te quiere decir esa fórmula, que la energía como no se destruye, va, solo se transforma, es el principio, ¿verdad?, de energía, y uno de los principios de energía, ¿verdad?, que solo se transforma, que la energía cinética del lado izquierdo de la, se transforma en una energía potencial gravitatoria. Eso es lo que estamos estudiando, por eso es que no siempre va a ser una constante. Recordar el tipo de ejercicio que estamos haciendo, porque si fuera un choque inelástico, pero digamos, de un automóvil con una pared, pues no tendríamos el por qué eh, calcular no tendríamos por qué utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque no hay una elevación y entonces no hay una transformación de energía gravitatoria. ¿Me entendés a lo que quiero llegar? sí, sí. Sí, va.
Ok, Sí, gracias. entonces, sí, sí. Entonces, yo creo que con ejemplo también te puedes guiar, aunque como ya te dije, ya sabes de dónde sale la raíz cuadrada. Bueno, regresando al ejemplo, tenemos el bloque de 1 kilogramo, ¿verdad? Que es parte de un péndulo balístico. El bloque se columpia a una altura de 0,3 luego de que la vara le pega. Entonces el bloque se columpia. Sería una imagen así, ¿va? Viene, la bala golpea y se eleva a una altura h, que en este caso ya no la dan, que es 0,3 metros, pero sí, 0,3 metros. ¿Cuál es la rapidez inicial de la munición? Nos están pidiendo la rapidez inicial de la bala. Como ya tenemos aquí la fórmula, ya la dedujimos, ¿verdad? Con todo todo el desmadre anterior. Entonces tenemos, ¿verdad? Que solo sustituimos la masa del proyectil más la masa del bloque, 0,01 más 1 kilogramo, entre la masa del proyectil, como está acá, la masa del proyectil. En este caso, la masa del proyectil es 0,01 kilogramos, multiplicado por la raíz cuadrada de 2GH. Entonces, 2, aquí está G, que recuerda que es la gravedad, 9,81 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que ya nos la dan acá, que se eleva el péndulo, 0,3 metros. Y tenemos que la velocidad del proyectil, o de la bala, o no sé, son 245 metros sobre segundo. Así se calcula la masa del proyectil con esta fórmula para este tipo de ejercicio. No sé si ya tomaron nota o algo así, ¿verdad? Bueno, ahora, uy, pero no sin calculadora, pues mira, para hacer el cálculo, creo que tenés que llevar calculadora, pues porque en el examen, porque si no lo tenés que dejar expresado, pues así. O sea, sin calculadora sería como dejarlo expresado así, como con letras, solo demostrando el fenómeno que sucede, ¿verdad? Que es la conservación de la energía, que se transforma a una energía potencial gravitatoria. Eso es porque ya para calcular y que te piden una respuesta, pues creo que sí te van a dejar usar calculadora en el examen. Ah, bueno, si el examen es sin calculadora, pues no creo que te digan, o que te digan, mira, calculame esto, quizás lo vas a dejar expresado. Por eso es bueno que les recomiendo que lean un poco la teoría, porque sí, esto sí es bastante teoría, este tipo ya de ejercicio, ¿verdad? Así como, ajá, por eso les digo, entonces, no creo que les vengan tan así, ¿verdad? Pero si les viene, como les digo, estudien la teoría bastante, lean y muchos conceptos, porque eso se fijan de conceptos de conservación de la energía, energía, eh, energía cinética, energía potencial gravitatoria. Creo que también, no sé si va a haber una videoconferencia de ese tipo de energía, ¿verdad? De energía elástica y todo eso. Así que es necesario que estén pendientes siempre de leyendo y haciéndome las preguntas o haciendo las preguntas en el foro, ¿verdad? Recordarles y pedirles de favor eso, que hagan sus preguntas en el foro, lean su material y si tienen alguna duda, algo así, pues nos preguntan en los respectivos foros. Y bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Con el ejercicio 2.b. Y se supone que la munición del ejercicio anterior este, fuera reemplazada con una bala con la mitad de la masa, dice. Porque aquí estos ejercicios son como más no sé cómo explicar, como de demostrar que el fenómeno que pasa, ¿verdad? Pero, entonces, vamos a leer el ejercicio con una bala, dice que la masa, o perdón, fue reemplazada por una bala más pequeña y que pesa menos.
pero el doble de rapidez. ¿Sería seguro hacer el mismo experimento con el mismo aparato? Es una pregunta. ¿Esperarías el mismo resultado? Como el momento de la bala es, como el momento de la bala es el mismo que el de la munición, deberíamos esperar la misma desviación. Al, recono- al recor- al reacomodar nuestra expresión anterior para escribirla en términos de h, lo que te quiere decir es que si es la mitad de la masa pero lleva el doble de velocidad, se espera el mismo fenómeno, que suceda lo mismo. Y lo único que aquí he reacomodado la, la ecuación conforme a en base a h, o sea, han despejado esta ecuación. Esta ecuación la han despejado para h. Y entonces obtenemos eso, si te fijas aquí. Ok, vamos a seguir, creo que tenía dudas. Y ahora tenemos unas pequeñas conclusiones sobre el estudio de los choques entre partículas, ¿verdad? Existen dos casos ideales, ¿verdad? En los que es posible determinar totalmente, en los que es posible determinar totalmente cómo se va a mover cada partícula, cada bola de billar, según nuestro ejemplo anterior, después de un choque. El choque frontal elástico es donde se conserva tanto la energía cinética como el momento lineal, que podría ser el de las bolas de billar, ¿verdad? Que conservan energía y también el momento lineal cuando chocan. Y el choque frontal absolutamente inelástico, donde ambas partículas permanecen unidas tras el choque. En este caso se produce la mayor pérdida de energía posible, ¿verdad? Como ya les explicaba, un carro ver contra una pared, pues hay una pérdida de energía y ahí no hay conservación de la energía en estos casos, en el choque inelástico, ya que no se siguen moviendo las partículas, ¿verdad? En este caso el carro, si pega en una pared, no va a moverse, entonces hay pérdida de energía. Esas son algunas de las conclusiones que podemos eh, tener, ¿verdad? Entonces el siguiente tema que acaba de explicarles es el centro de masa. Eh, el centro de masa es una posición definida en relación a un objeto o a un sistema de objetos. Es el promedio de la posición de todas las partes del sistema ponderadas de acuerdo a sus masas. Y si pueden ver aquí en las imágenes, dice, para objetos rígidos sencillos con densidad uniforme, el centro de masa se ubica en el centroide. Centro de masa, y si se fijan, están con puntos rojos. Con puntos rojos en la figurita, ¿verdad? Que ahí se ubica el centro de masa. Algunas veces el centro de masa no está en ningún lado sobre el objeto. Dice. El centro de masa de un anillo, por ejemplo, está ubicado en su centro en donde no hay material. Deben de tener en cuenta eso. Y aquí tenemos yo sé que es engorroso, ¿verdad? O aburrido, pero o sea, la teoría es bien importante en este tipo de temas. Porque la fórmula al final es sencilla aplicarla y al final hay un ejercicio, ¿verdad? Que se les va a explicar más o menos este centro de masa. Para formas más complicadas necesitamos una definición matemática más general del centro de masa. Es la única posición en la cual los vectores de posición ponderados de todas las partes en un sistema suman cero. Un vector de posición ponderado es un vector que apunta del origen a un objeto y mantiene magnitud m, donde m es la masa del objeto. Es decir, m y r son el vector unitario que apunta del origen del objeto. Para un sistema de un objeto en el centro de masa es el punto en donde, bueno, aquí tenemos la fórmula, no sé qué pasó aquí, pero tenemos la fórmula que el centro de masa es la masa m por r, que sería la posición de, de, la, de la figura. Como podemos ver, aquí deducimos el centro de masa para x, o aquí que como podemos ver, encontrar el centro de masa de cualquier objeto o sistema. En general, el centro de masa se puede encontrar con la suma vectorial ponderada de los vectores de posición
la cual apunta al centro de masa de cada objeto en un sistema. Y quizás para que se entienda mejor, mejor explicarles con un ejemplo. Dice que encontremos Yx en este caso y el centro de masa en Y. Si fijan, está en un cuadro, tenemos X acá, como un plano cartesiano o algo así. Tenemos X y tenemos y tenemos tres objetos. Y, y tienen su posición. La posición sería así, vaya. La fórmula es la sumatoria de la masa por la posición del objeto, ya sea en X o en Y. Ok, entonces si ustedes se fijan, el primero es 1 por 4 en dirección X, todo. 1, ¿por qué? Porque es este 1, miren. 1 kilogramo. Este 1, si no te queda en X, 1 por 4. En X tengo que estar 4 casillas en X. A ver, 1, 2, 3, 4. Si se fijan, o sea, no sé, aquí miren. Está acá. Entonces, es 1 kilogramo de este objeto, 1 kilogramo por 4, que es la posición en la que estaba. 1, 2, 3, 4, más 1 por 6. 1 de este. ¿Qué posición tiene el centro de masa de este objeto en X? Tiene 6. 6 cuadritos. Contemos 1, aquí hasta aquí hay 4, 5, 6. Exactamente aquí. ¿Ve? Y como recordemos que el centro de masa se ubica en el centro del objeto, entonces así es. Entonces es 1 por 6 en X. 6 cuadritos en X, esa es la posición del centro de masa en X. Más 2 kilogramos del último objeto por 12, que es la posición que tiene el centro de masa en X, que es acá. 12 cuadritos. Ahora bien, eso dividido entre la sumatoria de las masas. Si se fijan, 1 más 1 más 2. Eso nos da la ubicación del centro de masa en la dirección X, que es 8.5. Si quieren, si tienen calculadora a la mano, lo pueden comprobar. Ahora en dirección Y es similar, solo que ahora vamos a contar los cuadritos hacia arriba. ¿Qué posición tiene el centro de masa de este objeto? Hacia arriba. Entonces tenemos 1 por 5. En este caso sería, permítanme, voy a borrar esto para que entendamos mejor. Ok. Acá. En este caso sería, aquí no importa, el orden no importa, pues solo es una sumatoria, ¿verdad? O con una multiplicación. Entonces, aquí lo que hacen es, este 1 de acá es este. Es este objeto, este. 1 es el primero que encontramos en lleva. Si vamos de abajo hacia arriba, es el primer objeto que encontramos. Entonces sería 1 por 5. ¿Por qué por 5? Porque en la ubicación en Y tiene 5 cuadritos. Fijan, 1, 2, 3, 4, 5. Más 1 por 12. 1 por la posición en Y, que es 12 hasta acá. Más 2 por 8.5. Que se encuentra en medio, ¿verdad? Entonces, por eso es 8.5. Entonces nos da igual. Y eso es dividido siempre entre la masa. La sumatoria de las masas, ¿verdad? Que 1 más 1 más 2. Y eso nos da también 8.5. Así calculamos la ubicación del centro de masa en la dirección X y en la dirección Y. Ahora bien, dice, los objetos más complicados en los que tenemos que calcular el centro de masa.
a menudo se pueden representar como colecciones de forma más sencilla. Por ejemplo, si se fijan ustedes, tienen este objeto extraño como que es una E, pero nosotros lo que podemos hacer y lo que se recomienda es que se seccione este tipo de objetos. Y si se fijan, lo han seccionado en varias partes. Por ejemplo, tenemos este, podemos ver un rectángulo acá, este rectángulo. Tenemos el otro rectángulo, permítanme, el otro rectángulo acá. Tenemos otro aquí. Y tenemos otro acá. Y también tenemos un círculo aquí. Entonces particionan la, la figura extraña o irregular, ¿verdad? En varias figuras regulares, que son rectángulos y un círculo, y así es como se calcula el centro. Ya podemos calcular el centro de masa en X y en Y del objeto, ¿verdad? Entonces, para que tengamos bien en cuenta esto y podemos entenderlo, aquí está la fórmula. Y se podemos dividir un objeto en 4 rectángulos, como ya lo hicieron acá. Uno, 2, 3, 4 rectángulos y un círculo, eh, como se muestra en la figura. Aquí solo estamos interesados en la posición del centro de masa de las unidades relativas mostradas en la figura. El material tiene densidad uniforme, así que la masa es proporcional al área. Por simplicidad podemos representar la masa de cada sección en unidades de cuadros como se muestra en el diagrama. Y aquí tenemos cómo se calculó, ¿verdad? El centro de masa en X y el centro de masa en Y, que es simplemente la fórmula que utilizamos acá, que es esta, sumatoria de todas las figuras, ¿verdad? Esta, sumatoria de todas las figuras, por la masa, por la posición, que luego se, se define así, ¿verdad? En X y en Y. Y pues creo que eso sería el fin de la presentación. No sé si tienen alguna duda o está todo claro. Ustedes me dicen. Y pues como les digo, lean, que es lo importante es leer bastante la teoría, entender y luego pues practicar, haciendo ejercicios y pues eso sería toda mi parte. No sé. Entonces estamos esperando que de los cuadros, este, el primer ejercicio o... Ah, ok, vale, ya voy. Aquí está, se supone que estamos en un sistema, ¿verdad? Entonces, que el centro de masa de del sistema, pues se va a encontrar de esta manera. Para X y para Y. Ahora bien, para X aplicamos la fórmula así, mira.
Si te fijas, es una fórmula que dice 1.4, perdón, 1 por 4 más 1 por 6 más 2 por 12 entre la sumatoria de las masas. Ajá, ok, ¿cómo sacamos eso? Ese 1, ¿qué es? Ese 1 es la masa del primer objeto, que sería este objeto, mira, si te fijas, es 1 kilogramo, la masa de este objeto, multiplicado por la posición. Ajá, ok, ¿en qué posición tenemos en X? Está en 4. ¿Por qué dice 4? Porque son 4 cuadritos. Perdón. Me equivoqué. Es este cuadro de arriba. Perdón, este. 1 kilogramo. Y por 4, dice. ¿Por qué 4? Porque su centro de masa está 4 cuadritos en el marco de referencia que damos. Porque tenemos una referencia en X y una referencia en Y. Si te fijas, los límites son 15 y 15, va. Para ponerte un marco de referencia. Entonces, la posición en X de este objeto está en 4. Si querés podemos contar 1, 2, 3, 4. Entonces, mira, aquí son 4. Ay, perdón, ahí se me movió, pero se ubica acá, en X, el centro de masa. Y así sucesivamente para el otro, ¿verdad? Que es 1 por 6. En X, ¿cuántos cuadritos se mueven? Que hasta aquí hay 4, 5, 6, mira. Y ahí está ubicado el centro de masa en X de ese objeto en específico. Y luego está un círculo que es de 2 kilogramos, que es 2 por 12. Entonces, ¿dónde está ubicado el centro de masa en X de ese círculo? Nos desplazamos 12 cuadritos. Ahí está. Y lo multiplicamos, como dice la fórmula, por su masa, que en este caso sería 2 kilogramos. Y entonces en Y sería igual. Contamos los cuadritos, por ejemplo, hacia arriba de este, de este, de este cuadro, mira, de este. ¿Cuántos cuadros hay hacia arriba? Y como recordamos que el centro de masa está ubicado, acaba en el centro del cuadrito, entonces contamos hacia arriba 5 espacios. Como te puedes fijar, 1, 2, 3, 4, aquí 5. Aquí mira, aquí Y vale 5. Son 5 cuadritos, aquí Y vale 5. Entonces, y como ya dijimos la fórmula, la masa por la posición, entonces en este caso la posición en Y es 5 y la masa es 1, entonces por eso es 1 por 5. Y luego está 1 por 12, que sería los 12 cuadritos que están hasta aquí, ¿verdad? Aquí Y vale 12 por 1 kilogramo, que es la masa de este objeto, más 2 por 8.5, que más o menos se encuentra acá 8.5 a la mitad, por eso es que dice 8.5 porque no está aquí, mira. Entonces aquí lleva 8.5. Y así pues hacemos la sumatoria, la multiplicación y la sumatoria, y luego lo dividimos entre las masas. Efectiva, para la sumatoria de las masas aquí, sumamos las masas, 1 más 1 más 2, y aquí igual, mira, 1 más 1 más 2, porque es la sumatoria de 1 más 1 más 2. Y así sacamos la posición de todo el sistema del centro de masa, donde está ubicado. No sé si te quedó claro, Marcos. Ok, bueno, pues eso sería todo, ¿verdad? De mi parte les recomiendo, como les digo, lean bastante, que la teoría es muy importante y pues consulten a sus respectivos tutores. No sé si todos están conmigo o tienen otros tutores, pero entonces pueden hacer sus consultas en los foros para que podamos pues, interactuar más. Y pues creo que se les va a pasar la presentación, o en el canal de YouTube quizás se va a subir la videoconferencia, así que también pueden consultar a la vez que quieran. Y creo que eso sería todo.
Gracias por su atención. Buenas noches. No sé si eso sería Julio, yo creo que sería todo, ¿verdad? Ok, gracias Julio y gracias a todos. Buenas noches. Cuídense. Ok, no lo olviden. No olviden ingresar al foro. A todos los foros. Ya que están habilitados todos, ¿verdad? Gracias.